Hace poco volví de visitar Japón con mis amigos, y la verdad, allí compré un par de cosillas, o tres, así que quiero enseñarte todo lo que vino en esta maleta. Bienvenido al primero de dos video hauls, el de papelería, algún libro y un par de cosas más. Te he dejado todos los nombres y las localizaciones de las tiendas en un mapa en la descripción, por si alguna te interesa. Ahora sí, empezamos. Lo primero es de Travelers Factory, en este caso de Kioto. Esto de aquí no voy a abrirlo porque es un regalo para mi pareja, pero bueno, es la edición especial de Kioto, que es preciosa, yo también la tengo y él la quería, así que se la traje como regalo. Aparte de eso, la verdad es que he comprado pocas cositas porque es una tienda a la que suelo ir cada vez que voy a Japón, así que ya tengo casi todo lo que quiero y lo que quería no lo he encontrado, así que solo he comprado un par de pegatinas, que ya veréis que me encantan las pegatinas y que es de lo que más he comprado en este viaje. Lo siguiente es de Tobichi, la tienda oficial de Hobonichi. Yo fui a la de Kioto porque me pillaba al lado del hotel, pero sé que también hay una en Tokio y tengo ganas de visitarla en el futuro. Solo compré tres cosillas, pero me hacen muchísima ilusión, en especial una de ellas, pero ahora te la enseño. Primero, me compré una funda para guardar mi Wix. No había muchas opciones, pero bueno, sabía que no quería algo simplemente transparente y al menos esta con las líneas es bonita. Lo siguiente es de la colección de Detective Conan. Por un lado, estas pegatinas que me encantaron y me encanta usar a la hora de hacer journaling o time blocking. Y por último, lo que más ganas tenía de estrenar, la cover para mi Hobonichi A6. En ellas en las que llevo un diario personal de lo que voy haciendo en mi día a día y cómo me voy sintiendo. Y la verdad es que desde que la empecé a principios de año la había tenido sin cover y tenía ganas de comprar alguna bonita que me gustara y esta me pareció espectacular. Creo que me pega muchísimo con mi estilo y cuando la vi no pude dejarla pasar. Tuve que llevármela sí o sí. Ya veis, queda preciosa. Otra tienda en la que suelo comprar es en B-Side Label. Tiene tiendas en varias ciudades, pero yo fui a la de Tokio si no recuerdo mal. Aquí he comprado un montón de pegatinas, tanto para decorar el interior de las agendas y los journals, como los exteriores. La verdad es que la calidad de estas pegatinas es buenísima y tienen muchísima durabilidad, así que para ponerlas en las covers aguantan un montonazo. Como veis, he comprado unas cuantas, no me corté un pelo, sobre todo porque ya eran los últimos días y ya era comprar todo lo posible. Además, me regalaron una pegatina extra de la tienda de Takeshita Street, creo que es donde está. Simplemente por el hecho de comprar. No sé si por la cantidad o por el dinero que gasté. Tampoco fue mucho. No llegó ni a los 20 euros. Todas estas pegatinas. Entonces, muy contento con esto. Lo siguiente es de Kyukyodo. Espero estar pronunciándolo bien. Es una tienda tradicional de incienso, material de caligrafía y papel washi, que también tiene varias sedes, pero yo fui a la de Kioto, que me pareció una pasada, súper bonita, súper tradicional y preciosa. La verdad es que no compré mucho porque ese día estaba viendo 7 papelerías y estaba gastando en todas, pero me quería llevar un recuerdo, así que me compré esta postal con este diseño de gatos al estilo tradicional japonés que me parece preciosa. Me encanta coleccionar postales bonitas y pues es un recuerdo más. Otra pequeña tienda que visité en Kioto es Hiraed. Una pequeña tienda súper mona y con una selección de material preciosamente seleccionado.
y muy bonito. De nuevo, no gasté mucho, pero me quise llevar un recuerdo, así que tenía que ser una pegatina, y si encima es una pegatina relacionada con la cultura del onsen, yo estoy living. Como veréis, no estoy llevando ningún orden porque os estoy sacando las bolsas según van saliendo y son muchísimas. Así que, aunque vendrán más cosas de Kioto, ahora pasamos a Osaka y una de las tiendas que más me gustó durante este viaje, UART. De verdad, esta tienda me sorprendió. No pensé que hubiera una tienda tan nicho, pero la hay. Y es que es una tienda de bellas artes y además de papelería. Pero es que la zona de papelería está al 99% inspirado en gatos. Y a mí me encantan los gatos. Así que, como no, compré un montón de pegatinas, alguna postal y demás. Como veis, también hay algún otro animalito que no es un gato, como un zorrito por aquí, un poodle que me recuerda a mi propio perro por allá, pero es que era todo tan bonito que necesitaba comprarlo. Y esto último, pues simplemente lo compré el mismo día y lo debí meter en la misma bolsa. Es básicamente una mini cutting mat que lo vi en Daiso y pensé que era muy útil para la hora de cortar las pegatinas de este tipo de sticker books. Como veis, súper útil para cortar simplemente una pequeña pegatina de cualquier zona de una página. De vuelta en Kioto, la siguiente stack, que creo que también tienen otras ciudades, pero bueno, esta está enfrente de Kyoto, así que aproveché para entrar y comprar un par de washi tapes también inspirados en la cultura del baño. Y una sticker sheet de uno de mis pájaros favoritos que vais a ver en el vídeo, que va a ser un tema recurrente también. También en Kioto, esta vez al lado de Hiraez, está Form, no sé cómo se pronunciará, pero también es una pequeña papelería súper bonita, con material súper bien cuidado y que tenían varias cosas de estas colecciones que me han ido gustando. Algunas de estas cosas pertenecen a la misma colección que las washi tapes anteriores y pues me lo tuve que llevar. Algunos regalitos aquí y allá, que siempre me encanta que las tiendas metan panfletos y cosas así para hacer mi journaling y mis cuadernillos. Y, como no, una postal preciosa que me encantó. Esto siguiente es de Sekaido, en mi caso la de Shinjuku, porque de nuevo lo tenía al lado del hotel, así que aproveché unos de mis ratos de tiempo libre para pasearme por ahí y ver si compraba algo. Y vaya que sí compré. De nuevo compré un par de sticker sheets que no he llegado ni siquiera a contar cuántas he traído en este viaje, pero vais a ver que son un montón. Y estos sellos que me hacía mucha ilusión comprarlos para las secciones mensuales, sobre todo de los diarios, para poder marcarme en esas spreads y poner estos pajaritos que encajan a la perfección, o bueno, pajaritos o nutrias que encajan a la perfección en esos cuadraditos. Aquí un pequeño vistazo a las sticker sheets que, como siempre, van en mi línea: comida, café, animales cutes, diseños bonitos. Ya tengo una buena colección de stickers, la verdad. Pasamos a otra pequeña tienda de Kioto, yo creo que es de las últimas. Esta tienda se especializa única y exclusivamente en sellos de madera. Tienen una cantidad estupenda, súper bonita, así que me tuve que pasar y llevarme un par. Además que tienen varios allí para que estampes en tu journal. Así que si coleccionas sellos durante tu viaje a Japón, te recomiendo pasarte por allí y estampar un par de paginitas. De nuevo, la pluma que me encanta
y este pajarillo que es el Shima en agua, que me parece monísimo. Ahora nos vamos a Takayama y otra gran sorpresa de este viaje ha sido Imai Stationery Store. Y básicamente no me esperaba encontrarlo, pero me sorprendió muy gratamente. Es una misma tienda con 3 locales prácticamente al lado uno de otro y que cada uno se especializa en una cosa. Uno en tintas, otro en bolígrafos y otro más en material más de papelería, más tradicional y más character goods y demás. Pero me pareció una pasada y fue donde compré un par de plumas y un par de bolis que estoy dando mucho uso. Y yo creo que compré en 2 seguro, no estoy seguro si en las 3. Como veis, un par de plumillas, una de cristal con capuchón que no tenía ninguna y que la quería. Y la Pilot Kakuno que llevaba queriendo mucho tiempo, pero que en España es bastante difícil de encontrar. Así que sabía que era uno de mis imprescindibles en este viaje. Luego los Univolfica, que me encanta la gama de colores, y tengo varios, pero quería reponer algunos de ellos, sobre todo en otros grosores, y eso hice. De nuevo nos dieron un montón de papelitos, freebies, tarjetitas y demás para probar las tintas y yo encantado. Y aquí entre medias hay otro par de sticker sheets súper bonitas que también me las tuve que traer. ¿Qué ganas tenía de visitar esta siguiente tienda? Porque llevo siguiéndola en redes sociales desde hace 4 o 5 años. Y es la tienda de Rainbow Holic. Mucha gente seguramente la conocerá de Instagram. Y yo sabía que esta vez quería ir sí o sí a visitarla, a ver y a comprar alguna cosilla. Y como podéis ver, alguna cosilla cayó. Fueron súper majas, estaba ella y una compañera, fueron muy majas las dos, me dieron esta bolsita de freebies, me atendieron súper bien y salí encantado con mi bolsita y de nuevo tras haber sellado mi cuaderno de viaje con los stamps que tienen de su propia tienda. Tiene una selección de productos súper bien elegida, súper bonita y creo que es muy difícil salir de ahí sin comprar algo. Yo no pude hacerlo. Y estos sellitos que no los he mencionado, pero que me encantaron y que estoy utilizando muchísimo en mi diario personal y a la hora de planificar. Me encantan y además una vez secos les puedes dar color. Llegamos a la bolsa. Bueno, o bolsas. Pero lo importante es esta. Era ya el último día, había que hacer las últimas compras y dejé para el último momento la visita a Loft. Y vaya si cundió. Hice buen uso del tax free y me vine con esta bolsaza llena de cositas. A ver si consigo abrirla. Voy a pasarlo un poquito más rápido porque de verdad que hay mucha cosa, sobre todo mucha sticker sheet. Por un lado, este pin, que es de mi perrita, que me encantó, y me lo tenía que traer para ponerlo en mi cuaderno. Soy de los que cada vez que se compra una pluma, generalmente compra una tinta para esa pluma, y esta tinta me encantó para la Pilot Kakuno que ya os he enseñado, preciosa, y tuve que comprársela. Luego esta sticker tape de Japón, porque la iconografía japonesa me encanta. De nuevo, unos cuantos bolis, tanto clicar, que ya tengo bastantes, pero estos dos colores no los tenía y son muy mi rollo y los necesitaba. Si te fijas,
son los mismos colores que he comprado en los Fika y los mismos que he comprado en estos nuevos que voy a probar por primera vez, que son los Juicy, que son estos de aquí. Bueno, primero el Uniball Cento, que nunca lo he usado, quería probarlo porque estoy acostumbrado al Uniball y quería probar el Cento. Pero ahora sí, los Juicy, de nuevo los mismos colores y quería probar a ver qué tal son. Y la verdad es que escriben bastante bien y a mí que me gusta meter un poco de color en los time blocking, me vienen genial, sobre todo teniendo todo de la misma gama cromática. Ahora sí, pasamos a las pegatinas. Como veréis, son un montón. De Eric Little Things compré solo estas, creo. Estaba buscando un calendario, pero no lo encontré. Compré varias pegatinas individuales a lo largo de todo el viaje, como podréis ver. De nuevo compré 3 postales porque me encantaron, me encanta este toque retro, toque de serigrafía, me encanta el estilo, es muy rollo y me gustaron mucho para decorar cuadernos y por eso las cogí. Y luego aquí fui donde ya me volví loco con las sticker sheets, compré todas las que había, una de cada y no me llevé 2 de alguna, no sé por qué. Pero sí, aquí podéis ver de Midori traje literalmente casi todas las que había, de las que no tengo. O sea, las que tenían y que todavía no tenía, las cogí todas. Y luego cayeron otras sticker sheets de otras marcas, simplemente porque me gustaba el diseño. Uy, una postal más que se había colado por ahí, que son gatos en la bañera. ¿Cómo iba a dejarla? Ahora sí, las últimas sticker sheets ya son de otras marcas. Mindwave yo creo que son casi todas. No sé si algo es por ahí. De nuevo, Shima en agua. De nuevo comida, café, animalitos. Todo muy mi rollo. Pasamos a esta otra bolsa que es más un cajón desastre en el que iba metiendo cosas de varios sitios para que no se me perdieran por la maleta. Empezando por esta pegatina de Chikorita, también es de B-Side Label, pero esta la compré en el centro Pokémon. Esta otra pegatina la compré en un pequeño puesto mientras subes por el Fushiminari y también me encanta. Y luego creo que lo siguiente lo compré todo en Kyoto Central Post Office, que supongo que no es muy habitual ir a una oficina de correos, pero la verdad es que las oficinas centrales de correos de Kyoto, Tokio y probablemente Osaka también y otras ciudades tienen una buena selección de postales muy bonitas, pero también otro tipo de papelería como pegatinas que os enseñaré ahora en un momento y demás. De nuevo, cogí unas cuantas postales, obviamente, es la oficina postal, pero además tenían todas estas pegatinas de Moonmin, de los Shima en agua, etc. Y arramplé con ellas. Esto ya no es de la Central Post Office, sino que lo compré en Hans y, de nuevo, no sé por qué, lo metí todo en la misma bolsa para no perderlo. De nuevo más pegatinas aquí y allá, de chicos, en este caso. Un par de blocs de notas, también para decorar mis journals y mi time blocking. Y alguna pegatina más de B-Side Label. Porque no debí verlas en la tienda y en Hans tenían otro modelo y me encantó, así que también tuve que cogerlo. Llegamos a la última bolsa, ahora sí.
Y esta es, creo que también de Takayama, de una tienda que se llama Jinjin. No es una papelería, pero la verdad es que tiene de todo y la sección de papelerías es bastante chula. Y hay algunas cosillas que merece la pena. Bueno, por un lado esta cartera que me compré y que me sirvió bastante durante el viaje para llevar el abono de transporte. En esta bolsa también metí un par de cosillas que no quería que se me perdiera, como estos origamis que hicimos en el Airbnb donde nos quedábamos y algunas etiquetas, papeles y demás memorabilia que guardo para mis cuadernos de viaje. Pero bueno, como veis compré otras tantas pegatinas, en este caso individuales y tipo flakes. Los diseños eran preciosos. Son de algunas colecciones que he comprado en otras tiendas, pero distintos modelos. Así que no compré nada repetido. Allí compré también este sello tipo roller. De nuevo el Shim agua, que me encanta, creo que se nota. Y la verdad es que lo hace súper bien. Lo probé aquí en la trasera y es precioso. Allí también compré estos 4 midliners. Una vez más, los mismos colores que he comprado en otros bolis y rotuladores. Siempre la misma gama cromática, así retro, súper bonita. Y que de nuevo vamos a probar en este cuaderno. Aparte de eso, también compré este bloc de notas, simplemente de nuevo para decorar los cuadernos a la hora de hacer scrapbooking y demás. Y estas dos washi tapes. Se me olvidaban estas pequeñas tijeras. Quería unas para llevar siempre en mi Delphonics y encontré estas allí, así que me las traje. Aparte de eso, aquí hay un par de cosas extraviadas que compré también en el Daiso. La verdad es que por lo que valían son súper monas. Es la tienda de 100 yenes, así que por una monedita me traje estos sticker rolls con diseños de animalitos con comida que son súper cute. Y por aquí a ver qué más aparece. De nuevo, otras washi tapes que la verdad es que las he ido encontrando por a saberse qué de otras tiendas que no son de papelería y que he ido comprando. Estas, si no me equivoco, las encontré en una librería. Esta de nuevo es de Daiso, así que también costaba nada, 100 yenes y me gustó, así que me la traje. Y por último, estos stamps inspirados en los dulces tradicionales japoneses, los wagashi, que si no me equivoco compré también en TAC, pero en esta ocasión era en el de Asakusa. No estoy 100% seguro, solo compré estos porque también era de los últimos días, lo vi, no lo había visto en todo el viaje, este tipo de sellos me encantaban y tuve que cogerlos. Y hasta aquí mi humilde y pequeña compra de material de papelería. Ahora pasamos a libros, o más bien revistas. Esta vez he comprado pocas, solo un par, pero menudo par. Por un lado, la edición especial de Kyoto de Popeye Magazine, no sé cómo se pronuncia. Tuve que comprarla porque Kyoto es una de mis ciudades favoritas. Me parece una revista súper interesante, con un montón de recomendaciones súper chulas. Y yo soy de coleccionar revistas bonitas, bien maquetadas, y esta la voy a guardar como si fuera oro. Y la segunda, que aunque no lo parezca también es una revista, es Illustration
2026 o 2026 y básicamente es una agrupación de distintos ilustradores, si no me equivoco, japoneses todos. Iba buscando algo así, quería una guía de ilustradores a los que poder seguir y me encantó. Y por último para este vídeo, electrónica o cachivaches. Aquí tampoco me volví muy loco, solo compré un par de cosas. Por un lado, estos cascos para editar que me recomendó un buen amigo y que estoy usando ahora mismo mientras grabo esto. La verdad es que son una pasada, no son especialmente cómodos para largas sesiones, pero bueno, al final no quería gastarme demasiado y eso se nota. Y luego algo en lo que sí que me gasté un poco más de dinero es en esta funda que llevaba queriendo durante más de un año desde que la vi por primera vez y que me obsesiona. Es esta funda inspirada en una vending machine de Gas Space, creo que se pronuncia, y que es preciosa. Llevo con ella en mi móvil puesta desde que volví de Japón. Y yo creo que hasta aquí voy a dejar esta primera parte porque aún quedan un montón de cosas por enseñar, así que lo dejaré para la segunda parte. Nos vemos próximamente en el segundo vídeo con más objetos, más detalles y más cosas bonitas. Solo te digo que he dejado tanto los souvenirs más tradicionales como el material de beauty que he comprado y todas las cosas frikis, gachapons, juguetes y demás que he traído, que son un montón. Ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya, mata.